Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que el Señor esté obrando en su interior por medio de la palabra santa. Continuamos con nuestro curso de Primera de Corintios y el día de hoy abarcaremos el capítulo 5. Por tanto, les invito a que puedan estar tomando apuntes, escribiendo sus preguntas si hay consultas y luego desarrollando los requerimientos que este curso les da. Hermanos, imagínense a un hombre en su iglesia que está en una relación de incesto, una relación sexual con su madrastra. Imaginen esta persona quien es muy conocida en la congregación y tiene o ha profesado ser un creyente. Todos en la iglesia saben esto, de esta relación que tiene con su madrastra. Incluso ellos se mudaron y comenzaron a convivir. Ahora este caso está siendo conocido más ampliamente porque algunos miembros de la iglesia lo han comentado entre amigos de otras congregaciones. Incluso en otras regiones esto ya se comienza a saber. Incluso personas en la misma ciudad o en la comuna donde tu iglesia está, que no son cristianos, comienzan a mirar esto como algo extraño. ¿Cómo tú responderías a esto? Bueno, la respuesta de los corintios fue enorgullecerse. Y eso es lo que nos dice acá 1 Corintios 5. Versículos 1 y versículos 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun sea nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Los corintios estaban orgullosos. La razón por este orgullo, bueno, no se nos dice, pero probablemente algunos factores influyeron para que esta situación los llenara de orgullo. Muy probablemente es porque ellos tenían una visión distorsionada de lo que era la libertad cristiana. Vamos a estar viendo esto más adelante en los capítulos 6, capítulos 10. Pero también tenían una comprensión deficiente de lo que era la sexualidad humana. Capítulo 6 y capítulo 7 va a hablar acerca de esto. Y como ellos vivían a través del estatus, probablemente, y solamente probablemente, pero creo que puede ser una alternativa, que este hombre en cuestión tuviese un estatus alto en medio de la congregación, porque los hombres con poder tienen muchas veces un libre actuar entre las sociedades, y en una cultura como la oriental, en donde la vergüenza y el honor era absolutamente importante, y en donde además en los corintios, como hemos visto, la promiscuidad sexual era muy difundida, al punto tal, ¿te acuerdas que se había creado este término del corintazo para aquellos que estaban fornicando? Bueno, estos patrones podrían haber hecho de esta persona alguien intocable en medio de la congregación. Incluso cuestionarlo podría haber sido un poco incómodo para algunos. Pero Pablo no deja pasar esta situación y él responde, y lejos de dejarlo pasar, él apela a la iglesia y va a gastar el mayor tiempo y el mayor contenido en este capítulo a lidiar con el orgullo más que con el incesto propiamente tal, más con la iglesia como comunidad más que con la pareja que está en pecado. Porque la preocupación central de Pablo estaba relacionada con la integridad de la iglesia. Su respuesta, que va a estar elaborando en este capítulo, la podríamos resumir en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? De esta forma, hermanos, comienza uno de los capítulos más importantes en el Nuevo Testamento acerca de la disciplina bíblica. El versículo 3 dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente
he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no está trivializando la moralidad acá, porque aunque físicamente no está con ellos, por eso le está escribiendo esta carta, él está con ellos en el espíritu y ha hecho un juicio de este caso. Y en el versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que está esperando es que la iglesia se reúna a dirimir esto, y que lo haga de una manera solemne, que se reúnan en el nombre del Señor Jesucristo. Está con ellos, pero son ellos, es la iglesia la que tiene que tomar la decisión de reunirse y ver este caso. Porque lo que en definitiva Pablo espera de la iglesia es que la iglesia exprese públicamente lo que él le está escribiendo de manera personal. Porque este pecado debiera estar avergonzándoles, este pecado debiera estar hiriéndoles a ellos como iglesia. Y es algo grave, y como consecuencia debieran sacar a aquel hombre que ha ofendido a la iglesia. Y en el versículo 5 dice que este hombre, el tal, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es una frase fuerte, ¿no? Pero tenemos que entender qué es lo que Pablo está tratando de decir acá. Pablo no está intentando que simplemente sacando a este hombre esto iba a cambiar. Bueno, no es eso. No es como una especie de magia que Pablo está esperando que suceda. Más bien, como en el Antiguo Testamento, Pablo está pensando en términos como de lo que significa la iglesia, que es un lugar sagrado, como lo fue el Edén, como lo fue el tabernáculo, como lo fue el templo mismo, y también lo es la iglesia. Y tiene que ser llevado este hombre a un lugar donde Satanás aún reina. Como en el Antiguo Testamento se exiliaban a aquellas personas, también en el desierto, en lugares alejados a los campamentos de Israel, en el mundo en definitiva. Esto de que este hombre sea entregado a Satanás para destrucción es otra forma de decir: saquen a esta persona en medio de ustedes. En el versículo 13 va a estar diciéndole esto. ¿Por qué hay que sacar a una persona de la congregación cuando está en un pecado del cual no se ha arrepentido y es evidente? Bueno, el objetivo es doble. En primer lugar, como lo dice ahí el versículo 5, para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando se excluye a alguien de la congregación, por supuesto es duro, a nadie le gusta eso, pero lo que está apuntando es que este acto traiga a la persona a su sano juicio, para que su carne, para que su naturaleza corrompida, sus deseos pecaminosos, su rebelión, su inmoralidad, eso sea destruido y alcance un punto de arrepentimiento y de salvación. Por supuesto, esto no es automático, es todo un proceso. Atención, porque el término Pablo no dice que destruya su carne o su espíritu, sino que Pablo está diciendo para destrucción de la carne y a fin de que el espíritu sea salvo. La expulsión de este hombre no solo apunta a la carnalidad, a la destrucción de la carnalidad en él, sino a la destrucción de la carnalidad que había dentro de los corintios, y que fuese salvado la vida o la parte espiritual que la congregación gozaba. Esta es la preocupación central que Pablo tenía. Este hombre, o el pecado de este hombre, tenía el potencial de destruir no solamente a él, sino a toda la congregación. Y Pablo comienza a decirles en la sección siguiente, que es desde el versículo 6, los lleva a algo mucho más central y fundamental. Les dice: no es buena vuestra jactancia, vuestra soberbia, vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, cuando amonestamos el pecado, a veces nos es muy fácil
centrarnos en las acciones de las personas. Y ¿saben qué? Creo que es muy difícil mirar la situación desde un plano mucho más abierto que simplemente centrarnos en el pecado. A veces nos centramos en lo que dice, por ejemplo, Levíticos 18:8, ¿cierto? No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque eso va a traer deshonra a tu padre, parafraseando. Y es como que tendemos a centrarnos en la acción solamente. Pero mira lo que hace Pablo acá en los versículos 6 al 7 y el 8 también. Lo que hace Pablo es mirar esta situación de una forma mucho más amplia. Y él no comienza en esto, podríamos decirle, en lo que Levítico, en la instrucción de Levítico, sino que él va al Éxodo. Y Pablo comienza y toma este caso desde el Evangelio y no desde la ley. Y Pablo, habla aquí en los versículos 6, 7 y 8 acerca de lo que es la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y utiliza esto para mostrar por qué la iglesia no debe comprometerse y menos enorgullecerse con inmoralidades que no están arrepentidas en medio de ellos. Y digo que Pablo hace toda esta enseñanza porque el hermano no se ha arrepentido, porque si el hermano se hubiese arrepentido, lo más seguro que Pablo le hubiese dicho a la iglesia, bueno, acompáñenlo ahora, estén con él. Pero como no hay arrepentimiento, les dice a la iglesia, sáquenlo en medio de ustedes. ¿Qué está sucediendo acá con la Pascua que Pablo está mencionando? ¿Qué sucede acá con el Éxodo? Pablo le está diciendo a los corintios, lo que ustedes deben hacer con este hombre es porque consideren quiénes ustedes son. Ustedes han sido rescatados por el Señor y han sido llamados a ser puros, a no tener contaminación, como el pan cuando tiene levadura, porque ésta se va a expandir. Ustedes han sido llamados para ser santos, porque esto es lo que ustedes ya son. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Pablo les está predicando el Evangelio, se los está recordando, le está diciendo, ustedes son hijos del Señor, ustedes han sido transformados, esa es la identidad que Dios les ha dado, vivan como tal, de esa forma tienen que vivir su vida cristiana. Y en el versículo 8 le dice, así que celebremos la fiesta, vivamos esta vida no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De otra forma, Pablo le está diciendo que el pecado de este hombre y la aceptación de él va a comenzar a expandirse en toda la iglesia, como la levadura lo hace en la masa. Versículos 9 en adelante. Les he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nos damos cuenta aquí, Pablo le dice, os he escrito por carta. Esta no es primera de Corintios entonces, esta es la segunda carta. Bueno, pero tenemos en el canon primera y segunda de Corintios, pero aquí se nos da a entender que Pablo ya le escribió anteriormente. Y le había dicho que no se juntaran con los fornicarios ni con ningún pecador. Pero no se refería a los pecadores del mundo, porque Pablo dice, sí, por eso tenemos que entonces salir del mundo, porque todos son pecadores, muchos fornicarios, muchos avaros, muchos ladrones, muchos idólatras. Pero Pablo se está refiriendo y le dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. El problema era aquellos que se hacían llamar creyentes y seguían en un pecado evidente sin arrepentimiento. Porque interactuar con personas inmorales en el mundo, insisto, es inevitable. Porque, dice el versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? En la iglesia debe ser distinto. Lidiar con los hermanos,
poder hacer el juicio de acuerdo a la palabra del Señor para animarles, consolarles y amonestarles. Hasta acá en este capítulo entonces Pablo ha descrito cómo y el por qué tienen que remover o sacar o expulsar a este hombre dentro de la congregación, y lo ha dicho de distintas maneras. Sacarlo de la congregación, ponerlo en manos de Satanás, sacar al perverso, no se asocien con el inmoral. Y al final, en versículos 12 y 13, Pablo añade 3 más: los que están afuera, los que están dentro. No hay que juzgar a los que están afuera, sino juzgar a los que están dentro. Y por alguna razón, no es mucho más fácil juzgar a los que están afuera, mirar a las personas como pecadoras y enrostrar el pecado de aquellos que están fuera. Y nosotros somos llamados a corregir a los que están dentro. Por eso Él les urge en el versículo 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso, otro apelativo, de entre vosotros. Y esta es una cita directa a Deuteronomios 13:5. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos? No se junten con él, ni siquiera coman con él. Quítenlo en medio de ustedes. Y es un desafío para nosotros, especialmente cuando consideramos que Pablo no solamente está hablando del pecado propiamente tal, o de un pecado que no es aceptado en la cultura. Porque Pablo le está diciendo a los corintios: oye, quiten a este por el pecado sexual, un pecado que estaba totalmente normalizado en la cultura. ¿Qué pasa con los pecados que están naturalizados en nuestra cultura? ¿Debemos confrontarlo con la misma vehemencia? Estoy pensando quizás la mentira, quizás el no congregarse, o bueno, algunos que están un poquito más normalizados. ¿No será que quizás nosotros también estamos un poquito enorgullecidos? No, se los dejo ahí para que lo pensemos. Ni siquiera coman con esta persona, Pablo les dice. ¿Estará refiriéndose literalmente a que lo eviten en todo momento, que no lo inviten a sus casas, que cuando lo vean en la calle ni siquiera lo saluden? ¿Eso será lo que Pablo está refiriéndose? Probablemente no. Y si consideramos lo que queda de la sección acá en 1 Corintios y como hemos venido hablando, el tema tiene que ver con la iglesia, ¿cierto? Con la iglesia que se reúne, que la iglesia debe celebrar esta fiesta. Y quizás lo que Pablo está hablando aquí de la excomulgación del hermano, acto de sacar al hermano de en medio de la comunión de la iglesia. Porque tenerlo en medio de la comunión de la iglesia, y como lo vamos a ver más tarde en los capítulos 10 y capítulo 11, cuando compartimos la cena del Señor, hay una comunión tan íntima que incluso los creyentes somos llamados a examinarnos y examinar cómo está nuestra relación con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces probablemente Pablo está refiriéndose a esto. Sáquenlo en medio de la congregación, excomúlguenlo. Y al hacer esto, hermanos, en el fondo, probablemente Pablo lo que tenía en mente era proteger a la iglesia de Corinto y también proteger a esta persona que está pecando, para que no estén abusando en el tiempo de la cena del Señor. Y esto es interesante e importante que lo notemos, porque finalmente Pablo se está refiriendo a toda la congregación que haga este acto de amonestar al hermano. Y esto nos lleva a conectarlo, este pasaje, con el pasaje de Mateo 18, del 15 al 20, donde nos habla los pasos de la disciplina bíblica. Y seguramente Pablo está llamando a toda la iglesia, de hecho así lo ha hecho de manera explícita, para que sea partícipe de esto, no solamente el liderazgo. Por tanto, hermano, este capítulo es un capítulo que debe llamarnos la atención, es un capítulo que debemos reflexionar en sus distintas partes. Y bueno, el Señor nos da, por medio del Espíritu Santo, la capacidad para comprenderlo y para aplicarlo.